de uso material didáctico. Mas operar em matar, minha movimentar a Guarani, tempo de guiar, competencia comunicativa, da como haver gramática da como a competência comunicativa, bem qual agora o verbo já como a competência linguística, agora como a competência comunicativa, que a expressão verbo da o tinha pouco, agora o verbo Nelson comenzar de morfina, de la como que para nunca Feliciano Acosta Alcalá. Como tujuan webata yang mau dibuka. Ayo besok pula wo ini untuk tiga ikonamet. Omen oke. Ko aye untuk warani
igual, vamos a pegar a Regina pela por aquele versos reunidos. Nem era lugar onde tu sabe entender. Mas tem o para ver perceber da igreja na igreja também uma coisa e semua tem saya aí cuerpo que unime ofisa a essa outra evento com a atendida por de tanya de público aí tentang adanya yang hampir tu jadi keko musim yang kopi ni kamu pamiko seibu mana penting apa yang apa yang dia mana yang lupa dia kisah ini semoga semesta dia boleh sehingga dari ibu aneka saya agak berkuat mungkin saya dia beberapa penting sehingga bisa mengambil beberapa instrumen ujian yang saya lebih mudah. Evidentemente io ripeto una pena combinare un paio bisa kami di proses apa bisa menasome ada pun hubungan yang dari paling dari kamu apa tapi masa yang baru boleh ya siapa yang jago boleh yang dari harapan oke ada yang ulang kali siapa ada yang nervous kamu yang bukan Tuhan yang orang ini mana yang orang yang siapa yang jago dia punya siapa orang mana yang kita apa kalau dia sama orangnya visualiza y yo ahora voy a traer estos libros, estos materiales, la película, es una película amarela, hoy no puede dar la TV, le damos un estatus diferente al idioma guaraní, la tuya no se te ayuda, la hija de la mucho más que si no te la miran en guaraní. Pese a lo que usamos en guaraní, proceden a hacer en guaraní de Japón, a ver, tuviste como a Hanna, pero para tu si que iba a ver, para el que guaraní, para esa para, oye, esta tengo de ya. Orang mungkin berbeda, tapi si mereka bisa berapa kali main, orang yang masalah ini sampai tambah kerja buat itu. Agar itu gimana? Tetapi itu gimana? Kalau gimana? Jangan orang yang berikan ini jangan. Bisa ada yang mau kemudian mau bayar masuk, orang punya itu pengen, pengen awal yang masuk, hanya yang buat itu orang tidak di program, orang ini lupa. Yang demi gue tetap ada WhatsApp, PM, ada WhatsApp. Jadi saya jadi itu, aku jadi itu, atau kan sampai dewa. Hoy vamos a ver impacto guru kia por la contra para 407 que está al lado del bajo la entrada y pues por favor el guía blanco capa 407 por favor parece que es lo que estamos aquí. Vale. Quiero pedir al profesor Félix pues ahora con Félix González a vehículo ahora y se viajó como que nos lleva acá a un pequeño de Baquepa a Telemón para hacer Bajera Baquepa por un pequeño veíamos que está ella vamos a ver ahora voy a sacar a Feliciano o a Pui a pedir que ahora Rubén en Batera para que haga y lo prima o ahora a Félix el mundo vive de Batera Maitino señor Buena, a esa parte del tema de casa de mi pena. Y por la vez, ya no te va a ver eso que sea ya echado, vaya en luz, a esa para ya de Guaraní, toca cuadro, una vez ya tengo oyente a cuadrar, oye, encima por ese hermana. Por el mundo acá, a quien va a llegar a terminar. Broma, por el futuro, a él y a la
ACA de Bogotá, el estatuto de ACA. Y primero ahí, código de ética de la traducción, y que como dice el tiempo, haya la poca materia, la estepa, ya que sale con la materia, también sale con la noticia, que haya poca la materia, y al menos para poder coger esa de la foto para leer, haga pronunciamos la pena de poder popular, o veinte la ley con la meta, porque ahora ya vamos a estar en acá y Bogotá y salud para basura de nuevo.
para de donde no, también acá ahora virtual, en sí también destacado poeta, profesor, miembro de la Academia de Lengua Guaraní, que nos acompaña acá. Otro autor del libro que estaba recién era Diego, una pausa para la música, está presente también allá sentado a costado nuestro querido amigo Gilberto Vargas, del Radio Caritas. Dentro de un rato lo que está pasando acá, porque van a poder escuchar también el Radio Caritas. Ahí estaba metido. Adelante, Valentín. Acaba de decir que cambia la familia. Bueno, acá está Diego Duarte, él es autor y coautor con otro compañero de unas obras que quiero que vuelva a repetir cuáles son. No me viene de tema más, me va a probar. Para esa parte, me llevó a ver que tenía tocado algo que era filología guaraní, campo de investigación de la traducción, con Enrique Santa Cruz Segovia, a Elba Mariela Yambay. Enrique Santa Cruz, cuando yo llamó, pues me fue a dar, porque aquí una mujer para mí, Enrique Santa Cruz. Ambuya juga saya makan dengan kita ini dulu supaya se pueda los secretos de mi madre, pero sin primar o algo. Y bajar a Tuca, lo que nos lleva a cuenta de repatriación peruana y atendido a la lengua y cultura guaraní, como acá también puede estar feliz, casi que terminar los artistas con el Perú. Hoy tu gobierno, que yo me cuñé, que tuve tu amiga de representación de tu señora madre, que es la ahorita que voy a practicar la terminología guaraní, léxico filológico aplicada en el campo de la traducción. Dejamos hablar con un mes. Tenemos ustedes, son libros que salieron recién, pero igual, no en castellano. El Carmen por acá me acaba de informar también que Pedro acá, el hijo de Valentín, de Margarita, todavía te tengo que presentar como el hijo de la. Así es que Pedro García tiene también un libro publicado. Tenés acá, sí, podemos estar hablando de Pedro. Tenemos un poco de tiempo. Vamos a aprovechar la presencia de la familia acá con adelante. Pedro García es, vuelvo a repetir, un destacado, en este caso ya joven, que hace una militancia muy importante en el ámbito social, cada vez bueno, ya acá con papá y mamá, por medio, hoy acompañándole por la feria de México, que es bienvenido y podemos estar nuestro guerrero también. Antes que nada, gracias por dos cosas. Primero por decir joven. Entonces, nada, yo soy Pedro García Miró, más conocido como el cuchillero de Carapegua, en el buen sentido, ¿verdad? Todo el mundo por la calle me dice, sí, pero sí, ¿verdad? Entonces, bueno, empecé el tema del emprendedurismo hace bastante tiempo, tuve prácticamente 10 años de muchos desaciertos y finalmente la pegué con el tema del cuchillo, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo escribo este libro en el 2019, en noviembre de 2019, porque yo necesitaba responder si era emprendedor o soñador. Y definía en un par de cosas y me di cuenta y dije, bueno, yo voy a ser emprendedor el día en que yo pueda cargar mi heladera y pagar mi hambre con lo que genere mi empresa, en ese momento voy a ser soñador, antes de que eso voy a ser emprendedor. Y armé un plan, ¿verdad? Y ese plan se adelantó, yo calculé que en 3 años más o menos me iban a llegar y bajaba en plena pandemia, en octubre, perdón, en septiembre de 2020 yo ya estaba viniendo la fabricación de cuchillos. Y en estos 3 años exporté en total a 15 países, tengo 2 países más que entregar en las redes sociales, pero como cuchillería Don Juan, llegué hoy tengo más de 114.000 seguidores sin pagar publicidad, que
que es lo más importante porque eso nos ayuda a nosotros a vender, ¿verdad? Mediante todo eso hice el gran cambio de trabajo en mi casa, mi propio taller, fui a todas partes del mundo y me di cuenta que en el tema emprendedurismo pasan dos cosas. Hay un término, y con esto voy a terminar para no entenderlo, que yo le llamo la libertad laboral, ¿verdad? ¿Qué es la libertad laboral? Hacer lo que te gusta y que la gente te pague por eso. Entonces hoy en día yo trabajo de lunes a lunes, por decirlo de cierta forma, vivo en mi taller, trabajo en mi casa, hago al 100% lo que me gusta. Mi plazo de entrega son demasiado largos, casi 6 meses a un año. Estoy entregando productos de la gente me espera y no son baratos, ¿verdad? No son baratos porque son 100% artesanales y evidentemente eso demanda mucho trabajo. Porque normalmente la gente cuando va a hablar artesanía, la gente te dice, no, la gente no quiere pagar. No, ese cliente no va a incluir, ¿verdad? Entonces hay que comprarse 100% de la calidad de una cartera de más de 800 clientes y sí se puede vivir de la artesanía, se puede vivir. Entonces, quiero dejar 5 libros para la tener y bueno, cualquier cosita estamos a la orden y gracias por el espacio. Hay gente de todo el director que están presentes y quieran invitarlo acá, pero a llevar su libro y paso a hacer una conferencia motivacional sobre el emprendedurismo y la búsqueda de éxito, ¿no? Y entonces, si podamos un celular, pero Sí, como no, cualquier cosa en las redes, un chileano, pero el número es 081-745-041. Entonces, yo voy a agendar. El libro no solamente cuenta la experiencia, sino es un manual. Porque yo me di cuenta que muchos de los libros de emprendedurismo van a hablar de motivan a vender cosas y pelear. Entonces, de a poco, hermano, el emprendedurismo tiene que ser muy lento. Hay que probar la idea si funciona y si funciona de a poquito vas dejando que crezca hasta que ese emprendedurismo, esa empresa te permita vivir de eso. 0981-745-041 para internet. Entonces, el tema de la charla con mi mundo es cuestión de organizarnos, pero básicamente el libro está dividido en 3 partes. Una parte que es la experiencia de todos los desaciertos y finalmente la zona de la cuchillería. Otra parte que te habla de los 12 pasos del emprendedor, cómo tenés que empezar de tu sueño a pasar a vivir de ello. Y un tercer paso que habla mucho de los tips, por ejemplo, de llegar siempre puntual, un montón de cosas que hoy en día lastimosamente la generación no tiene en cuenta eso. Entonces, bueno, estamos a la orden para que no se gracias. en la amable concurrencia. Ay, soy la inteligencia en el dulce corazón. Oye, ya estaba un día lleno de juego. Pero en tu mío lleguemos con la casi. Entero para poder de tu esa perdón a vuestra alteza hoy me diré por si os vais a lo que me o esa joven cultura y me harán duda y tal duda obviamente va a abrir. A usted valente que os quiera aprovechar este momento a la parte de mi instrumento a suplicar y para a mí amo y agriré y comprar así de la potente cuartuta y hielo de noche que para hacer oír la correr de tu apunte para casi que lo apunte a mi buque de da igual y te anuncia ribeño de Pamone hay contra como tú me das echado y todo así pero que es hacer una obra no hay coquebo pero a usted no tenga que boxear no hay más a usted para ir a hacer plan muy importante a yo me entender a tu gente a no para acá se estoy tiene la una huella a Jane hace corazones pedreñados de la paz será ni hay porque ya tenés idea a testigo pena del vago y enseñar a ser Lleve a tu gente entero en beneficio, caballeresco servicio, lleve a tu acuerdo.
Los Palmíbares José Añete es muy agradecido y aparte de ser amigo de la iglesia de Bodebé, se corazón en nadie, hoy me putea en el mundo, porque se hizo ese mundo, abamente lo igual que en el hambre a su prima, puse a tu puño en mi viva, a ella tajana y me entiende por así, pero me hice se cambia al porteva, se de guanaco, así, se lo sé en mi bolsa de careo de Zatepa. Dame moán, pero era tobeta becuano. Ajá, para perder, lo que enviando para la Caballero, pueblo, 1930. capítulo 36, Era ocurre, que estaba
bajo tu juicio, la historia socorra una amigo en esa por la cadena o que está por pintar el grado de Roma que hace tu cambiar de cola, me hace ese amando el pabellón que aquí por aquí, ahí tocaba con él un coche de cura. Fíjate que ya no tiene Facebook y se me dice, escribe en español para entender, dice. Apenas se hace, para abajo, yo para abajo, y hoy, allí pulmana, y ahora mismo, mucha, yo tiene a Moisés. Apenas dice, yo soy correntino, aquí dice, me están diciendo correntino, no se va a mí, porque por eso tenía otro cuarto, ya fue el primero licenciado federal. Y que era un poco corriente, él dice, yo no, nosotros nuestra mamá no nos enseñó para que los del sur no discriminen. Bueno, entonces no me marca a vos que hace la traducción, ya saben que conocerse. Llueve, llueve en mi casa con gotea chorro, no hay carne como por otro mandioca también. La lluvia no cesa, muchos ladrones, todos impíos me están vigilando. Lo poco que tengo me quieren quitar. La lluvia no cesa, el pobre se moja, quisiera que mañana ya caliente el sol. La belleza de una dama no se mide por la fama, sino la simple verdad que está en su humildad. Aquella que reconoce su ser sin ningún reproche es la doncella más bella de entre todas las estrellas. Tú eres bella mujer, la más bonita de mi querer. En ti como en una flor deposito todo mi amor, pues sé que lo cuidarás y como un jardín lo regarás cada instante, cada momento, sin reproche ni lamento. Tu sabia inteligencia me seduce con vehemencia y tu magnífica comprensión llama mucho mi atención. Tu visión tan genuina de la vida te determina como la diosa más dichosa que ama la vida hermosa. Eres leal, más que ideal, en la vida muy real. Tu alma más que la palma se siente con mucha calma. No hay duda que con tu ayuda nadie estará desnuda, porque la visión del gran amor está en tu corazón. No hay estrella más bella, ni con toda la centella, que brilla tan divina como su linda pupila. Por eso te idolatro y con ganas la pluma agarro para escribirte poesía y decirte una melodía. Tu sensible corazón despierta mi inspiración. Tu verdad es tu humildad convertida en realidad. Mi alma emocionado busca tu aire enajenado para gritar cada segundo mi amor a todo el mundo. La grandeza de una mujer se demuestra en su querer. Lo que la mano de Dios le ha dado con mucho amor, retribuye con alegría en dulce y tierna melodía, brindando hasta con locura a todo el mundo ternura. Así con delicadeza describo toda la belleza que irradia a la dama buena, siempre bella y serena, inspiración de ternura que guarda toda hermosura, que Dios bendiga su ser y que le brinde por siempre placer. Gracias.
inaugurado una prueba, así que tú vienes de que vivo a mi madre, tenemos ganas de.
estamos todos invitados a otra vez invitar a estos autores, del mismo modo acá está Ricardo Lucía, está Mauro, que también tiene varias obras publicadas, en este caso también puedan poner ustedes a disposición de sus alumnos, una obra muy importante, obra muy valiosa. Quiero agradecerles en este momento acá a la doctora Carlos, a la doctora Feliciano, a Paulino, a María Auxilia, que tenemos acá, ya nuestro invitado de agradecer, nuestra cultura abre, ya está la pena mover, tenemos una segunda parte que la segunda parte. Pero mientras está llegando uno de nuestros invitados que nos avisó que está llegando ya, recordarles a ustedes que estamos empezando hoy oficialmente la inauguración de la edición número 38, esa breve de 38 años de celebración ininterrumpida de España y 1986-2023, agosto desde el idioma guaraní. Ya llegamos a Uri, Patricia Rupipa, Maré, Juan Andrés Miguel, en 1986, después en Chaguá, en Categoría, vamos, en Categoría, en Categoría, que fue apenas la guerra, la Ibaima, la Pavi de la Jama y Güey, la Venezuela Británica, la Pica, la Pica de Güey, y fuera. Y para el Mamún me lleva, el público atendieron con Papu, y en el Papu me tenía un empleo en 1986, que era agosto del idioma guaraní. Yo decía que en ese entonces había solamente dos canales de televisión, Canal 9, Canal 13, eran los diarios, el diario Hoy, también en las próximas horas y noticias del diario, y contando los dedos de la mano, 4 o 5 emisoras de radio. A Pichajavi, Pichaprama, Menea, Tibetín, Árabe, a Peña, Mojena, cuando imaginamos, mi Grupi, a Venezuela. Nadie se enteraba, nadie se informaba, no podía hacer una linda actividad cultural, y entonces era como si fuera que al final no se llevó a cabo esa actividad. ¿Por qué? Porque no hubo la promoción, la gente no se enteró. Entonces nosotros resolvimos, en vez de celebrar el Día del Idioma Guaraní de la semana, resolvimos entonces celebrar el mes del idioma guaraní. El mes del idioma guaraní con actividades diarias entre los 31 días de agosto. Y desde 1926 hasta este año, cada mes de agosto se llevaron a cabo las actividades de esa manera. Nunca hubo un día en el mes de agosto de estos 28 años en los que no se llevó adelante una, 2, 5, 10, 20, 25 actividades inclusive en un día. Descentralizada, porque esa es una de las características del trabajo del Ateneo. En un momento en que nadie pensaba en la descentralización, nosotros fuimos al interior del país, empezamos justamente con Agua Azul, y luego fuimos a Río Entero, y la tercera comunidad justamente estando acá, querido amigo Juan Valentín García, habíamos empezado a dedicar a Peruana en 1990, y de allí salimos a todas las comunidades y cada una de ellas siempre la costumbre fue realizar el idioma guaraní con la actividad local, y eso requiere un paquete nacional, que es lo que llamamos entonces agosto del idioma guaraní. Cada año elegimos a quien homenajear, algunos en vida, otros ya fallecidos. En este caso tomamos a 3 personalidades muy importantes para nosotros, que ya están fallecidas, las 3 personas. El primero de ellos es Mauricio Caroso Campos. Nosotros tuvimos la oportunidad en la capacitación de febrero de recibir acá a sus 2 hijos, al arquitecto Aníbal Caroso Campos y también a su hijo, al que lleva también su nombre, Mauricio Caroso Pinchi Caroso Campos, y ellos acá en vivo, de la boca de ellos, escuchamos durante una hora una resumida historia de quién fue Mauricio Caroso Campos, ¿verdad? De por qué de su apellido, de dónde vivió, de cuántos hijos, de a quién dedicó cada una de las composiciones
canciones que él a lo largo de su vida llegó a componer. Entonces, Mauricio Gabriel Ocampo es una personalidad destacadísima, importantísima en la historia cultural del Paraguay. Él es, este año, el gran homenajeado de los debates, y junto con él, una dama, una mujer destacada, Ana Iris Chávez de Ferreiro, esposa, compañera de Oscar Ferreiro, que está al lado, quien fue agrimensor, pero más que agrimensor, fue destacadísimo intelectual, fue profesor de la Universidad Nacional de Asunción, de la Universidad de Posgrado, y una persona que, junto con su señora esposa, llegaron a construir, para mí por lo menos, probablemente la biblioteca más grande que tiene en este momento nuestro, o una de las más grandes que tiene nuestro país. Justamente aquí están llegando. Olavo, estamos esperando. Bienvenido, vamos a dar un aplauso a Olavo, se presenta como equipo, no como Olavo Manuel Ferreiro Chávez, que es amigo de la mesa que está teniendo. Bueno, y entonces estábamos mencionando que esta pareja, la vida cultural, con los trabajos que lleva adelante, se destacaron en el ámbito de la cultura de nuestro país. Y hoy precisamente lo que estamos haciendo es un homenaje póstumo y hacerlo también a la persona destacada, trabajador cultural, una destacada persona en el ámbito de la sociedad sanlorenzana, que es aquí nuestro querido amigo Olavo Manuel Ferreiro Chávez. Una persona con un vasto conocimiento de todo lo que es San Lorenzo, pero en general con conocimientos sobrados sobre lo que es la cultura de nuestro país, una cultura universal. Y es que queremos empezar este reconocimiento entregándole primeramente a Olavo esta distinción a él en persona, como un reconocimiento de la admiro por ese trabajo que lleva adelante hace tanto tiempo, promocionando la cultura, sobre todo la cultura sanlorenzana. Y en la persona de él, hacer los otros dos homenajes póstumos, uno a su querida madre y el otro a su querido padre, doña Ana Iris Chávez Ferreiro y don Oscar Ferreiro. Le quiero pedir al presidente de la academia, a nuestro querido profesor Carlos Ferreira, que pueda hacer la entrega de esta primera distinción, que es la que vamos a entregarle a Olavo Manuel Ferreiro. por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Oye, Kai Kupape, Homo, Bane, Tere, Nyanya, Bani, Tere, Ope, Real, Peixão, Árabe, e Gosto.
Cuba. Hay Carlos Amaesa porque se me da 7 años y 10 años yo estoy guaraní. Prohibido hablar de la guaraní, hacer no tiempo increíble. Al punto que 3 ciudadanos paraguayos, 2 agrimensores que estuvieron internados en la jungla por más de 12 meses, Edith Campos Herrera, los cafeteros, junto con Reinaldo de la Rosa, participaron en el Congreso de la Lengua Guaraní en febrero de 1951. No era una simple invitación, mi padre ya tenía un fichero de más de 1000 vocablos de la lengua guaraní y había estudiado a fondo nuestra lengua en sus momentos de ocio que iban desde las 2 hasta las 6 de la tarde en medio de Puerto Consuelo. Fue uno de los grandes defensores de la grafía moderna que decimos, que finalmente es la grafía que permite que aquellos que no saben guaraní puedan pronunciarlo. Nosotros tenemos la habilidad de pronunciar el guaraní en contexto. Cuando leemos en un contexto en guaraní decimos Paraguay, cuando leemos en castellano leemos Paraguay. Con la misma grafía, solo la apóstrofo falta. Así, Paraguay de Asunción, Paraguay del país. A nosotros nos resulta fácil interpretar ese vocabulario y es mi instrucción permanente que nosotros tenemos que permitir el acento en nuestra grafía para que los profanos de la lengua entiendan. Vean que puedan pena de hacer una máquina mínima. Y Ana y Chávez de Ferreiro, bienvenido Benito. Ana Elizabeth Ferreiro ha sido una fe junto con mi abuela Concepción de Chávez. Hoy en día, la cultura nacional reconoce ya el talento de la mujer y las féminas se apoyan en su talento, no se escudan en su sexo. Esa es la gran diferencia que hoy sentimos en mujeres profesionales, en mujeres capacitadas, en escritoras, en mujeres que han aportado desde los inicios de la patria, han aportado a través del magisterio esa cultura que hoy nos enorgullece. Así es que quedo comprometido, queridos amigos, me permito a ustedes yo, porque me escuchen unos segundos, estoy contento. Y este reconocimiento que hacen a mis padres realmente honra a mi familia. Muchas gracias. Yo creo que todos sabemos que cuando sentimos la presencia acá de la Maní de Boca en esta organización que venimos a todo que esté acá, lo que viene a la Zaporata que no juega esto de la nación que significa como la de palabras es para todos nosotros. Una manera de rendir culto a la gente que hizo patria. No fuimos los patrioteros, no los patriotas en muchas veces. Valioso legado, la herencia de venir de los grandes de la cultura paraguaya. Y el siguiente mes primero domingo está contratado a bueno, y tenemos este otro homenaje, tenemos 3 que van seguidos, estamos esperando que en un momento llegue también el ingeniero Jensen, pero en este segundo, en realidad el primero, el homenaje que le hicimos a Olao, a sus padres, es en el marco del inicio del idioma guaraní. Y en este mes, uno de los homenajeados más apreciados que tenemos es un querido amigo, el músico, docente, una persona destacada que en este caso se hizo merecedor de esta distinción a la que llamamos nosotros amigos solidarios del idioma guaraní. Pero él tuvo también un mentor para esta distinción, de una persona que forma parte del Ateneo, de una persona que ya recibió esta distinción, que es nuestro querido amigo Benito Freitas Rilán, periodista destacada, trayectoria de nuestro país, y a quien en este caso le pido, por favor, pueda pasar Benito a
acerquen en nombre del Ateneo este sentido homenaje a nuestro querido amigo Ricardo de Pablo. Esto es lo que Ahora se me fuera una generación ya año Orego misionero de la más alta tradición de la cultura, pero como una paipera y de civilizaje, como si nosotros ya no fuéramos civilizados. A San Ignacio, la capital de los 30 pueblos jesuíticos. Ahí que desde en 1898 fue de establecer de Villa. Por él, ya cual uno ayudó a San Ignacio a San Juan. Llegó aquí una ayuda a Guaraní, televisión, allá de música. Anda, ahí le gusta fama lo mitad. Aupería y Chaco Anga, Marilino, Guaraní de televisión, gracias a Juan Carlos Manelia, o los días de Ico y de Daña en Guaraní, Esteve, gracias a Juan Carlos, a ver si está cero mi mujer de Guaraní de televisión, ya, y como te digo, alguna vez se ya la ñande exótico como maranto entera amo gente espera más esa veo de mi carne en la Guaraní se un día que se dejan de la ya como quiero bien que iba a como paraguayo en general ahora ya es fanático y bueno a ver San Juan Bautista de parece para allá y nunca no hablando y la se abrió a la calle de bajar a ver lo cierto es que se estudia dactilografía confirmada Valeria profesora, la colegada, San Ignacio San Ignacio medio dependiente de San Juan. Ahora yo revení San Juan, de Fernanda Villarreal, Nini de Fernández, la directora de la Academia Ideal, a Pérez Ovedeñita, Caria, sí, extrañaron mi edad. Y Mojaveo, Humara, 2 años, os recorre a ver América y para Cali, el joven Rotarac es de los jóvenes rotarios. Un periodista hay noticia de Ayumbí, allá por un reportaje, año Riel, había sido el mismo Raquel como a sus hijos. Vean la riqueza. Para cambiar a los 18 años y suerte oímos porque Raúl Zapel de canciller Rotario que suerte y salvoconducto recorrió a América y suerte oímos que venía un tocayo Benito Espinosa, Raúl Espinosa. La vida no tiene esencia, es un elemento químico. La ñandellana, es algo materia, esencia, es un elemento químico. Hoy conectado a la vida, ya lo voy a pegar. Una conexión imaginante, como línea de canciller, como hecho es pasaporte diplomático del programa americano. Bajó Ricardo de Colombia, le di carta del pollo, a ver, lastimosamente, en pleno año nuevo amanecía, ojo, pura, preso, por acaso que fuera vida, aliento, ausencia, o del país, y que por amanecía posada en la Formosa, TV, Estados Unidos a los 18 años. Aparece que los proyectos como ahí. La olla come estas cosas.
Hoy construido, están construidos. Allí el elemento se llama, porque el ladrón y el directo abre. Sea esta embajada para ser incluso la Daría, obviamente, la segunda agronomía. Abaela Ricardo Amores dice: el Quijote de la Mancha de Cervantes, con lanza en ristre, la figura de la gran novela histórica de la lengua castellana, el ideal, el sueño del hombre de enfrentarse a los gigantes, a los molinos imaginarios de la vida, aunque a Ricardo Chaparro o Japón, o recorrer ómnibus, o la jala y música, ahora jala y amistad, notario Bajaé, unánime, el mejor notario por conseguir socio, hermano, ómnibus, actor, ya sabe, redes sociales, Facebook, o reclamar alegría, paz, justicia, mi frutero, que da tanto ganas de Quijote, Ricardo Chaparro, y actúa con energía cotidiana. Hay Paraguay que un pez aguanta los sur, porque en el mundo del consumismo, de la tecnología y tal guapala y animitanguera, allá por usted el informe sobre la violencia en las escuelas públicas, 500 casos de bullying, bullying, ciberbullying, o morir venía cuales cosas como tarobazo fuera, y en medio de la corrupción ya decía, y de la pisacuera, o bondad, y de plata, hoy medicamentos, y de hospital, entonces ni coterían de figura, persona, elementos y de sociedades, ni a la ventana de que ni a ella le coja esperanza. La imponaveta jala de vida, upea lo importante, la oíla Quijote, ni antes Sancho Panza, el elemento de la realidad, y añade, no, tengo que estar baile con mis cosas, con niña, con periodista, no, tengo que 8, de Carlos Aguar, con el vida, esperanza de nuestro querido Paraguay, y con a las cosas, mañana mejor acá, con el futuro, con decencia, con honestidad, con educación, con cultura, con conocimiento, con música y con nuestro querido Guaraní, que en algún momento se va a proyectar a todo el mundo. Muchas gracias. Maitei Paeixaba. Che amanhecer quando eu fui para aí, Chapano, Ricardo Chapano. Che não fuera nela, pero Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní de Puebla, che não fuera o como Oñuama, 17 departamentos guaraní de la A ver, hoy Maitei los directores regionales de los 17 departamentos a un Boyaco y Jaraba Guaraní. Ateneo Orerabe ABI, Ñaneco Corrientes, Ñaneco España, Ñaneco San Paulo, Ñaneco Guaraní, Ateneo Omajimabo. Con el permiso, Ateneo Ojupa, la visita del Ateneo Cuñataí, Marina. Cuñataí, Jacaray, fuera Moimamo, ocupáramos a seis, fuera de la Penaquena Huesa o Oñuama, 17 departamentos ya en el tanque de Cupe. Ubiva, ni Jamá, ni Viajá, de Viapope, Oñeguá, Pocama, con Guatía, Oyeguapá, tenemos a Caray, Ricardo Chaparro, Ateneo, Instituto Superior de Lengua, Instituto Superior de Lenguas, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Amigos Solidarios del Diploma Guaraní. Caray, Ricardo Chaparro, López, por su valioso e incondicional apoyo a la promoción
guaraní. Yo puedo como nosotros a veces fuera, pues para afuera, érame a comer, de para ahí, como a asar de pobre, como camar en nivel, por el manupa, por el pleiteo nivel, ya no más allá del igual, nadie mirar en el guaraní, era como igual, Sancho fuera de yo toda mi vida, de la libra y mi pobreza. Las palabras, yo que hacer para nuestro determinado de cada palabra. poesía. Película película Amina Mendoza y Guadalupe. Ojalá abrir la poesía, el escribir es una ciencia. No solamente son científicos, los químicos, los que descubren algo para el cáncer. Los poetas también son científicos. Aplausos. Benito Allende, 4 o 5 años. Ajape, América, México, Centroamérica, Argentina, Sudamérica, África, Europa. Batera para América, Pereche, Música, la unidad. Jae, Autocumen, Moana, Ea. Pecuecuar, casi cada punto, casi. A principio se la unía. Casi la población superior, guaraní. Casi de emoción. Ya ella, como artista. En el Festival de los Pirineos, el lugar más grande del mundo. Escena de gala en Guaraní, México y Chico Federal. Una alumna de Rotary, la Miss México, ha voluto hacer una gira en México Guaraní. Hacen a pedir prensa escrito de oportunizar la reunión. Porque equivocado es Chile. Pero la estrella de la noche fue el paraguayo, Ricardo Chapata, etcétera, etcétera. Mediante Guaraní, mediante Guaraní, en el pueblo. Bueno, Chapata o no vive, Yanete o no vive. Como tú sabes, Juan, Yanete, Paraguay y Puente. Aunque, mamá. Bueno, estamos en este inicio de la edición número 32 del mes del idioma guaraní. Le damos la bienvenida a Juan Carlos Maneglia, a todo el equipo de Guaraní La Reversa. Soñamos un fuerte aplauso para ellos. Este día aquí en la segunda reunión del Recuerdo Cultural Guaraní. Recuerdo que Juan Carlos Maneglia y Tana Seco tuvieron ya una oportunidad anterior cuando habíamos hecho un ciclo de cine para la paz, y ellos tuvieron la belleza de acompañarse. Ahora, inmediatamente que se presentó esta serie, como decía Benito, resultó tan positiva en el espíritu de la gente, sobre todo en favor de la lengua guaraní. Inmediatamente nosotros tuvimos la posibilidad, tomando en cuenta el gran de invitarlo en este caso Juan Carlos, a Tana, al equipo que trabajó con ellos para recibir este homenaje. Tuvimos la respuesta tan amable, tan gentil de ellos, decirnos vamos a estar coincidente con una actividad que ellos tienen también esta mañana. Ellos hacen un curso de cine y justo a las 11 de la mañana me decía Tana Seguro que termina el curso y tenemos uno de los dos que está ahí. Así que pronto va a estar delante Juan Carlos Maneglia con ustedes. Aquí está, para nosotros un placer que nos acompañe esta mañana. Y con él
queríamos comentarles que estamos transmitiendo por Facebook, vamos a alocar estos eventos en nuestro canal de YouTube y sobre todas las cosas recordar que este es un homenaje nacional a Mauricio Carlos Campos, a Ana Chávez de Terrero y a don Oscar Terrero. Agradecer la presencia de tanta gente amiga y contarles a nuestros homenajeados que en este momento son Juan Carlos Manelia y el equipo de Marilena Atreverse a Soñar, que en esta sala se encuentran representantes, directores del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní que trabajan en 100 distritos de Nuevo Paraguay. Y hemos resuelto hacer este homenaje nacional a la serie que están haciendo ustedes y más que a la serie, un reconocimiento muy, muy especial de corazón a Juan Carlos Manelia que están haciendo hoy por esa incansable labor en favor del cine de nuestro país. Entonces, queremos que ellos sepan en este momento que, por ejemplo, nosotros tenemos presente acá a un representante del Parlamento de San Pedro, de la ciudad de Tafí del Norte, nuestro director que es Juan Pérez González. Juan Pérez, si puede ponerle en pie. Está la profesora Ana Borja, ella es Samuel Roca, ella es de Cuyapeví, de Paraguay y Parada. La profesora Mari Escobar Arguello, que es la regional de Capiatá. La profesora Juana Ramón Ayala, que es de Cacaray. La profesora Silva Costa, que es acá de la regional de Asunción, del centro de Asunción. La profesora Ramón Ayala Colmán, que ella es de Mario Auxiliadora, y que le mira en el departamento de Itapúa. Tenemos, voy saltando acá a la directora, acá está la profesora Marcelina, Muñoz, secretaria de Pedro Juan Caballero, la profesora Zulma Marico de Vázquez, de Itacurubí Rosario. Eso ya paso del 19 hace el festival de Ripasada en la ciudad de Itacurubí Rosario. Es una de las organizadoras con su hermana Estela Mareto. ¿Sí? La profesora Niña dice que pone el pie. La iniciativa es la regional de Cuyabura y su hija, la voz que está trabajando el presidente Franco, Alto Paraná. Luego el profesor Edgar González, que viene a generar la friga de Itapúa. La profesora Magdalena Valiente, ella es de Isla Cucuto Villera. La profesora Pastora Leizamón, es de Carapeguán. Paso a este lado, a ver, la profesora Felicia, en la regional de repatriación. Ahí está la profesora Felina, el profesor Pablo, que están en Uruguay. Y el profesor el profesor Rubén Ovelar, que es del 1 de marzo con el día. La profesora Ludelia, ahí está, ella es de Escobar, y también está trabajando de varones. De este lado, el profesor Raimundo Cañete, que es de Campo 9 y Carolina Diego. Hoy un poco más, la profesora Ramona Velasco, que es nuestra directora de la regional Corrientes Argentina. La profesora Milva Arqui, que es la directora de la regional de Pilar. El profesor Eduardo Acosta, que es el director de la regional de Rocamonte. La profesora Josefina, allá se va a poner el pie, que ella es de San Juan Bautista Misiones. La profesora Liduvina Ayala, que es la directora de Natalio. El profesor Virgilio Silvero, que es el director de la regional San Lorenzo y el director de Cultura de la ciudad de San Lorenzo. Carmen Caballero, que es de la regional de General Aquino. El profesor Javier Arevalo, que es de San Juan de Concepción. Allá está la profesora Mira Ferreira, que es de Matigá. La profesora Teresa Fátima, que está al fondo, que ella es de Cuquí. El profesor Ramón Cáceres, que es de la regional de Paco Río. Directora acá, la profesora Irene Segovia, que es de la regional de acá, Función de Milán. La profesora Petrona Alvareca Ayala, que es de Ciudad del Este y Santa Rita. María Antonia Roca, que es de Cazapán. Acá está la profesora Porfirio Ortego, que es de directora de la regional de Paraguay. El doctor Nelson Zarza, que es de la pared y el ya está Miriam Acosta,
estaba presente allá desde la regional de ICAP, y allá también. Tuve la oportunidad de llegar a vicedirectora y también directora de la regional de Santander, ¿verdad? Paulino Gómez, que es miembro de la institución, y de todos los que estamos acá también nos acompaña el miembro de la academia, está la profesora Margarita Miló, que es miembro del Consejo Nacional de Educación y Cultura del Ministerio de Educación. En fin, todos somos los que estamos acá, quienes queremos decir este homenaje inicialmente a la dupla, a Juan Carlos Maneglia y a Dana Sefori. Dice, amigos unidarios del idioma guaraní, máxima condecoración otorgada por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní por su valioso y incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Hoy en Pintasores, Guaraní y Jarecoa de Cupable, vamos a parecer en la Valle de Corel. La fecha de hoy, y queremos pedirle a Juan Carlos Maneglia, voy a pasar acá, y vamos a pedirle a puedan llegar a encontrar conmigo, puedan acercarme Carlos, a Juan Carlos Maneglia. Juan Carlos Maneglia. Sabrante de esa clase. Allá el equipo guaraní do ye por un momento a escuela prive o que se socape guaraní a mi a o que forma. Ahí la jañota ye purua ahí o ya está maíza como como que ya como cuidado ni está yurube ahí. Ahí apa dan supaya orang bisa apa ini orang para que querer como que llama a su pueblo pedir para que bisa y katu kawaran nasen de y katu kawaran ni nyamo kuita y katu kawaran ni ya que un nivel hoy pobre a ella ni nyame debe bueno. Pena saya iyo yang mau yang ada kopeko patiana lo bueno que kami tener tiempo que kita sore ini igual ni kere apa mau pengendari kita pura pengen apa mau kita mau baca baru kere ya bisa kiri banyak nama jem ya bisa kiri na punya nasi ni tak yang pilot kalau masalah suka ada ele campesino tahu suka di mana entonces compartir también perder ya poco en que me voy a poner pero batalla como a esta cuando debe que todo esa lo lleva a ver que como va a meter más seguro o cuando ya está ahí la tenía yo me cultura para mi era pe deputasores en el para niños en el cora culpable a como parecer en la a ecote Fernando La Mora pues la vida real ateneo de lengua y cultura guaraní estamos fijar apreciamos lo que tenemos en visible de esta caso Matías Aguilé, esto es para Juan Carlos Maneglia y Dana Sefori, este homenaje nacional. Queremos que sientan que acompañamos el trabajo de ustedes, que valoramos muchísimo ustedes aquí, le damos fuerza. Si alguna necesidad tienen para traducciones, para los textos, no quieran que vengan acá, dicen, no, pues vamos a servir a ustedes. Sin ningún tipo de compromiso, Juan Carlos. Me encantaría decir en guaraní, pero lastimosamente. Bueno, primero la verdad agradecer a nuestro equipo enorme. Nosotros a veces somos la cara visible, pero tenemos un equipo maravilloso. Voy a primero nombrarle a nuestro equipo de Gómez, a su mamá, a Diana Fruto, que falta al lado abuelo. La verdad que ellos tomaron
a mi niña y sepa que también ellos su magia y es posible que llegue a la misma persona. También a Sebastián Arguello, que inició con nosotros la primera vez que dijimos entre tres Botana, pero la verdad que era un proyecto muy grande y sentíamos que necesitábamos una mirada nueva y bueno, cambió esa propuesta, esa mirada nueva, joven que necesitábamos y estamos muy felices de incorporar el equipo. Y bueno, y los actores están reflejados por mí misma, la verdad que yo siempre digo, lo maravilloso de este proyecto es encontrar gente tan talentosa, tan joven, con tanto futuro, así como las niñas, parte del elenco, la verdad que me emociona ver tanta gente talentosa. Y de verdad, gracias por entregar todo este proyecto, porque ustedes son el alma de esta ficción. Bueno, agradecer la presencia de Will acá, en nombre de Argentina. También algo quiero destacar que me pareció muy lindo. Hoy me acaban de enterar por Lima que su mamá es medalla de oro acá del Ateneo. Gracias por tu hija y porque se hace parte del proyecto de verdad. Ella le dio muchísimo de esa esencia a esto que estamos haciendo. Bueno, gracias y sobre todo decir que queremos seguir contando historias paraguayas. Creo que nos merecemos los paraguayos y sobre todo nuestro tan dulce y humor a mí que hace que llegue en esa esencia tan necesaria para nosotros. Gracias de verdad. Apostó por la producción nacional. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, queremos agradecer la presencia de Luis Fretes, que está presente acá. Un fuerte aplauso para Luis Fretes. Saliendo de Santa Rosa de Agua, como era y llegó, así que gracias a Will por que Marilita está viniendo una actuación por un juzgado. Es en general de Agua. Y entonces lado a lado están llegando y ya está presente en la casa. Y muchas gracias a Will, es un honor tenerlo acá en casa también. Ahora llegó el amigo Marilino, llegó el amigo, a ver si llegó el amigo. Y ahora vamos a ir a la parte particular de la expresión, con los artistas, con los guionistas, en este caso de esta serie, que es Marilina Teresa Soñar. Y justamente vamos a llamarla a Liz María, que vino acompañada acá de su mamá, medalla de oro de la Tendera. Quiero pedir a por Feliciana Costa. Feliciana Costa, vicepresidente de la Academia de Lengua Guaraní, que le haga entrega de esta distinción, la condecoración Amigos Unidarios de Lengua Guaraní. Anima a la gente con el interior, anima a dejar tu vivir, de tu vivo, y mi hija voy a llegar a preparar el campeonato. Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, amigo solidario del idioma guaraní, máxima distinción otorgada por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, otorga el presente diploma de honor. Luis María Mesa, por el valioso incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y la cultura guaraní, hoy profesores de guaraní, Areco, Radio Pape, a nuevamente Ñani, 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 Ñani,
Corina, regresa a soñar, cuando en ello le costo tu vida, guarda tu esta Diana Tuto, que te vamos a pasar aquí, a la lloreta pues a los simples, que te vamos a decir, yo voy con la Diana para una distinción para Diana Tuto, también del equipo de Marilina regresa a soñar. Marisa yo realmente lo digo para ver. Oye, voy por hay veces yo voy me hago yo esa cosa que ya me va a poder porque estaba dentro de tu poder. A usted que esa cosa debe a en un buen tiempo. Hoy shagua batia matan. Toda cointe la pema fue en el Paraguay. Va a poner en el Paraguay. A usted va, hoy me gente no ni voy a ir ahí, voy a ver. A ver, o en el eco guatea, diploma de honor, digan a fruto de y catuculir de con antes que pueden en el Paraguay, la barandura en el Paraguay, en mi cuadra en el Paraguay, la bañera. Como gente, no te sabía. Vamos a hacerse a su vender, vamos a tratarse a cabo. Vean el mar. Y esto, una ñañe, buena anime con ape, hace su baile. Ya que ego un pero con ana, ñañe. Quiero agradecer muchísimo a mi papá, que es de Santa Elena, a mi mamá, que es guaireña. En este momento se perdió allá. Ellos realmente es muy poco lo que sé de guaraní en comparación a lo que saben ustedes y les envidio muchísimo. Yo aprendí guaraní gracias a que papá y mamá hablaban en guaraní cuando no querían que yo entienda. Entonces yo en casa a la gente que hablaba guaraní le decía, ¿cómo se dice ventana? ¿Cómo se dice mosquito? ¿Cómo se dice cabello? Y así pude entender las conversaciones secretas de papá y mamá. Así que a bien debe, les dedico a ustedes. Estoy muy orgulloso de ustedes. Realmente me encantaría tener el nivel de guaraní que tienen ustedes y creo que es una tarea pendiente que tenemos ahora como guionistas y como contadores de historias, hablar ese guaraní el guaraní de verdad, que dicen, mira, le voy a ti, Marilina. Así que muchísimas gracias y estoy muy orgullosa y honrada por este reconocimiento. Y nosotros retribuir todo lo que podemos ese profundo afecto que sentimos por lo que ustedes están haciendo por la persona de ustedes. Nosotros nos dedicamos más que ustedes que por no van a eso se trata, ¿verdad? Decía hace rato, en muchos patrios, pero poco patriotas, que acá tenemos a varios de sus pastores. Queremos ahora, dentro del equipo siempre, rendirle homenaje también a Lautaro Agüero, que en este momento no está, pero la vamos a tener. A Sebastián Agüero, a Sebastián, le vamos a poner una cara de chico. Oye, me encanta el doctor Fruto, me da una pista, se me dio cuando le dijo que era papá de ella. Sebastián, por tu talento, por tu disposición a escribir en guaraní, te tendría que comprometer más historias. Bueno, yo creo que primeramente muchas gracias al equipo, a Tana, Juanca, a los guionistas y a Sergio, y en especial al equipo de actores que hilaron tan fino este guaraní que ustedes escuchan en pantalla y que van a seguir escuchando, y ojalá que podamos tener muchas actores más montadas en guaraní
donde nosotros podemos vernos reflejados como pueblo, reflejados como país y que se vea nuestra identidad, quiénes somos, porque tenemos muchísimas cosas que contar. Así que muchas gracias y muchas gracias a los niños. Sergio Román, en la campaña que yo había querido podría hacer la entrega a Sergio, parte del equipo de la producción de Marilena a cerveza nacional. Sergio pertenece a un gran equipo que no empieza solamente con estas series, sino que también hace Caracas, la película más linda de Paraguay en la historia, y otras grandes producciones del equipo de Marcado. Así es que como parte de ese equipo se la tenía que reconocer por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Porque las personas guaraní tienen un areco, hay un papel, a un lugar de la mañana de Gregorio, remando de la hora 16, agosto de las 54, 2023. Bueno, yo mucho más que decir hoy de que los compañeros, agradecer otra vez a Marilina, a Ana Juanca, a todo el equipo de a los actores, a actrices, que realmente ellos fueron los que finalmente le dieron la forma, le dieron el sentido, le dieron el ritmo, le dieron el verdadero para mí. Como guionista, realmente para nosotros es una, no, yo personalmente no hablo para mí, o sea, no escribo para mí, no escribir, pero no tenía la capacidad de escribir los diálogos para mí. Por suerte tuve la oportunidad de trabajar con alguien que sí, que es Diana. Entonces a partir de ahí empezamos a trabajar de otra forma. Y en una limitación, era una limitación que los guionistas o los escritores no escribieron para mí. Y eso hay que cambiar. Entonces yo apuesto a que se empiece a formar escritores y guionistas en guaraní y defender eso y proteger eso. Vamos a aprovechar la ocasión y en seco, como se dice, vamos a ofrecer a Grupo Manuel a Shemori un curso de guaraní cuando quieran. Bueno, porque cosas como esta tienen que ser acompañadas. No basta con decir que es lindo, tenemos que hacer algo más y lo comprometemos a hacer. Bueno, y tenemos ahora a una parte de, digamos, la mentora de esta extraordinaria serie. Como se dice, la media naranja que está acá con nosotros, Will Prentes, una persona que probablemente más de uno de ustedes lo habrá visto, lo habrá escuchado, y una persona que surge en el Paraguay dentro de una generación de jóvenes artistas, lo hacen por sus propios medios, lo hacen con sus propios esfuerzos. Si es para nosotros, para la Ateneo, porque el homenaje hoy es para dos personas, para Marilina, por ese trabajo que están haciendo, por ser un espejo que cuando muchos jóvenes se pueden mirar. Con todas las dificultades que se tienen en la vida, que habrá sentido los momentos ahí de duro, de la crítica, por otra parte, los momentos dulces de la gran satisfacción. Y hoy toda esa gente que está acá hoy, ya personas que de todo el país, Paraguay ha representado este homenaje nacional a la serie, y en este momento un homenaje nacional a las personas. Y es que queremos invitarte a pasar acá al frente y queremos pedirle en este caso a la profesora Sofía Trinidad que pueda hacer la entrega de esta condecoración que le llamamos Amigos Solidarios del idioma guaraní. Amigos Solidarios del idioma guaraní. A nuestro querido amigo Luis Frentes, destacado artista nacional que hoy está presente en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Guaraní, Gabriel. Guaraní,
Gracias. Bueno, en representación de mi esposa, que está llegando un viaje súper largo, de hecho yo también estoy llegando de Santa Rosa de la Guardia. Quiero agradecer por este reconocimiento a todos ustedes, representantes del idioma guaraní. Creo que Marilina representa a una gran parte de su frío pueblo paraguayo, de muchos jóvenes que sueñan en el interior del país con salir adelante, de salir de ahí del fondo, de repente donde se siente que no hay oportunidades. Y bueno, hoy en día se ve reflejado en eso la historia de Marilina. Y recuerdo el día que nos fuimos a reunirnos con directivos del canal y Marilina le dice a los directivos: che, por favor, recuerdan que esta operación se debe a otra vez, dice ella. Y los representantes aceptaron eso y ya tenemos la magia de los directivos, de los directores de esta serie, de los actores, como se pudieron elegir de manera increíble, se hizo esto que es increíble, nuestro dulce idioma guaraní. Y para cerrar esto, creo que todos se dan cuenta que ahora mismo el idioma guaraní está de moda. Los chicos quieren hablar guaraní, los niños quieren hablar guaraní, se sienten representados. Hoy para escénico quieren hablar guaraní y escénico. Y eso es muy importante porque hace que nuestros países puedan estar presentes en este país. Y nada, gracias por el reconocimiento. Aún. Bueno, en todo caso, en un momento vamos a hacer entrega también, si por algún motivo no estamos viendo llegar a Marilina, a Luis, la edificio que está destinada ya está, al igual que Luis, el atraso de esto, como todo surgió tan rápido y sabiendo que ellos, así como los directores de la serie, tenían otro compromiso, sin embargo, hicieron el tiempo, y en el caso de Luis, llegando a tan lejos, pudieron quedar acá sin escala. Muchas gracias a todos por su presencia. Con esto nosotros declaramos inaugurada la edición número 38 del mes del idioma guaraní. 1997-2023, nosotros vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25 actividades por día a nivel nacional. En cualquiera de las regionales que las tenemos. Conferencias, charlas, seminarios, congresos, concursos, festivales, todo en este mes del idioma guaraní. No se olviden que el 8, pasado mañana, es el natalicio más grande que escritor paraguayo, poeta de todos los tiempos, Emiliano Fernández. El 12 y el 26 son fechas sagradas, la batalla de Costañún y la batalla, de Mediodía de Costañún. Tenemos la Fundación de Asunción, que es la bandera, el 14 el día 15, la Fundación de Asunción, el 22, el día del folclore, el 25 día del idioma guaraní, vayan de árabe a 27 Día Nacional de la Guaraní. Todo esto a lo largo del mes, en este homenaje de corazón que estamos haciendo a Mauricio Cardoso Campos, a Ana Luis Chávez Ferreiro y en este caso también a Oscar Ferreiro. Finalmente yo quiero agradecer también acá la presencia de tanta gente que vino en representación de varias instituciones. Estamos acá, yo le requiero un saludo acá a la profesora Margarita Rico para su familia, acá nuestro querido amigo Benito, que vino a hacer este homenaje en nombre de la Secretaría para nuestro querido amigo Ricardo. También agradecer de manera muy especial a los miembros del Rotary Club, la Asociación Veterana, acá está Marcela Itis, también que es parte del Rotary, igual que Eulau, igual que acá Benito Mena también, Ricardo. Entonces, con esto queremos agradecerles a todos, queremos ahora pedirles que puedan pasar todo lo que podamos, ponernos detrás, tenemos que estar todos acá para la foto final y luego de eso están los libros ya preparados, bien calentitos para todos y cada uno de nosotros. Benito. La capacidad del micrófono, pero nos traje un regalo que yo doy en material. Entonces quiero hacerles un regalo para la comunidad, especialmente a los maestros, que sean de iluminación interna, a mi hermano también, especialmente a la querida María. Cantuche de Saray, ¿ya? Hashereta Paraguay, Peixe de Guatemala, Preventiri de Yayaypa, Hangagula de Dubai, Mamoedo de Rejai, Mocoy
un bendición. Hay cantumo cubana, es un hace Paraguay. Y antes marojesa, vivió, aunque un momento solo, así te ve venezar. Y vara de Jehová, con el que te invitación, jaureño del corazón, tobeta y Dios va. Mamá de vive, y ando. Tu papi que te pongo, parenteja pocané. Ay, ven, yo la ve, de salir pero de amor. Y ando de por ahí, y por ti, jaureño me. Hace esta Paraguay, dico pecha de volar, me permite la yuja del ejemplo de Kuwait. Espalda a esa Pucay, topa mí que cosa está, Serena, Paraguay. Hola, profe querida. No molesta, profe. Y uno último. Muchísimas gracias a todos y vamos a invitarle al Borín que está servido allí, vamos a invitarle a lo de la serie de Marilina, a una